Y para hablar de Luján estamos en línea con Osvaldo Cabral. Muy buenos días, Osvaldo. Jorge y Emanuel. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, muchachos. ¿Cómo les va? Muy Pasado bien. por agua acá. Ya somos varios. Salvo que ahí sea más fuerte. Acá es una lluvia intermitente y permanente que dicen que hasta el viernes va a estar. Ahí, ¿cómo fue el agua? No, acá es permanente, está lloviendo desde la noche, el río Luján está crecido, pero cuando los escuchaba a ustedes antes de salir al aire pensé que estaban hablando de Luján por el tema de los escándalos de los intendentes. O sea, se ve que en todos lados se cuecen habas, es medio cierto eso, ¿no? Pero por supuesto, pero vos sabés que las primeras palabras que dijo el intendente Barisco cuando asumió, dijo, venimos a servir al pueblo. Ahora, no solo le allanan la casa, sino la municipalidad y el Consejo Liberante. Una vergüenza. Todos ahí adentro. Ahora, vamos con lo particular tuyo. Vos tenés una lucha con las inundaciones y encima me decís más agua. Y encima no te ayudan desde la intendencia. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, a ver, el tema tiene que ver con los desmanejos que hay de este intendente que hasta un par de meses antes de las elecciones de 2015 estaba pintado de naranja y fue a la pinturería y se compró una lata de amarillo patito y saltó con la garrocha por arriba del tapial y pasó a ser de Cambiemos. Cuando decía, toda la vida voy a estar con Daniel Scioli hasta la muerte, porque siempre me dio una mano, o sea, literal esto, Scioli me dio una mano, y bueno, pasó a Cambiemos, tuvo una reelección afortunada por el, digamos, por lo que fue a nivel nacional las elecciones, pero la inactividad sigue desde aquel entonces. Nosotros hace 7 años que no tenemos una sola conferencia del intendente municipal y no sabemos hacia dónde nos lleva. No hay plan de emergencia, no hay protocolos de inundados, o sea, un protocolo para atender estas situaciones de cuando el río Luján crece, y el problema nuestro es que río arriba, en lo que es la ciudad de Suipacha y Mercedes, donde nace el río Luján, que es en la conjunción de los arroyos Los Leones y el Durazno, a partir de ese lugar, para este lado hay una cantidad inusitada de canales clandestinos que tienen que ver con la forma en que el agua de las precipitaciones llega al río Luján. ¿Qué quiere decir esto? Que había campos que eran ganaderos y que después, como se recuperaron y se pudieron utilizar para la siembra, mediante la construcción de estos canales, el agua que antes tardaba 3, 4 días, una semana en llegar al río Luján, ahora llega en cuestión de horas y en cuestión de minutos. Entonces, abrimos el grifo río arriba, con todo lo que lleva en aquella zona, viene para este lado, y encima en Pilar, con los desarrollos inmobiliarios que hay, como Nordelta, como otros emprendimientos más que están sobre los humedales de los ríos, hacemos como que metemos una bolita dentro de un embudo. Entonces, abrimos la canilla a full arriba y abajo le metemos una bolita en la punta del embudo. Obviamente Luján queda en el medio como un reservorio de agua y el nivel empieza a subir y nos empezamos a inundar. La problemática del río está desde hace muchísimos años, pero en los últimos 20, desde que se empezaron a hacer canales clandestinos, el agua nos llega con una velocidad impresionante y acá no la alcanzamos a evacuar toda junta y mucho menos eficientemente. El problema del río Luján tiene que ver con los humedales que están ocupados en Pilar y arriba con los canales clandestinos, pero no hay ninguna denuncia por parte del intendente municipal para que se tapen esos canales que están prohibidos, porque por ley no se pueden hacer esos canales y la problemática está de que tiene que haber decisión política. Para que haya denuncia, porque en Pilar se hacen las construcciones sobre los humedales, que compran campos por 2 monedas, lo rellenan con 5 o 6 metros de tierra y se venden por millones de dólares, y después también con los campos cerealeros de la zona de Mercedes, que también se llenan de plata los chacareros, pero perjudicando al resto de los vecinos. Claro. ¿Y ustedes para dónde desagotan? Y nosotros desagotamos hacia la zona de Tigre, es decir, el río Luján nace en la conjunción de los arroyos Los Leones y el Durazno, se forma el río Luján en la localidad de García, en el partido de Suipacha, atraviesa Mercedes, viene por Luján y después desagota en el Paraná. El tema tiene que ver de que las mediciones o la velocidad con la que crece el río está mal tomada acá en Luján y te explico por qué. Nosotros teníamos una compuerta que hace 2 o 3 años se sacó, se volteó, se tiró. Entonces el nivel del río bajó 1,80 m. Pero cuando los bomberos toman como punto cero, toman el antiguo nivel con una vieja regla que está puesta en un puente de los hermanos maristas,
del Colegio de los Hermanos Maristas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que el río llega a ese punto, no sabemos con qué velocidad llega. Claro. Entonces, como ahora se sacó la compuerta, el río escurre más rápido, sí, escurre más rápido. El nivel arriba sigue siendo el mismo, pero ¿por qué no los medimos desde el cero ahora y que tendría que estar abajo del todo y no en este intermedio? Porque entonces, al medir mal el río, no sabemos con qué velocidad va a llegar. Y si nos llega a pasar como en La Plata, como ustedes lo sufrieron ahí, de que cae 300 milímetros todos juntos, no vamos a hacer a tiempo a rescatar a la gente, a evacuarlos, a salvar vidas. Entonces, estar en el medio con esta mala medición que están haciendo los bomberos, algo que fue denunciado recientemente por el presidente de Inundados de la ciudad de Luján, hace de que no sepamos cuál es el nuevo comportamiento del río. ¿Es más rápido y llega al mismo nivel de siempre? Bueno, entonces si es más rápido y llega al mismo nivel de siempre, de la cota de inundación, quiere decir que hay más agua, porque no se trata de una cantidad de líquido detenida, sino una cantidad de líquido en movimiento. Entonces, cae más agua con las fuertes tormentas que hay, pero drena más rápido también. Entonces, si nos inundamos, quiere decir de que la masa de agua es muy superior a lo que nosotros estábamos recibiendo hasta este momento. El intendente Luciani recientemente lo llevaron, Oscar Luciani, lo llevaron recientemente a volar con una avioneta mostrándole todo esto, pero no hay gestión al respecto. Y la crítica se hace hacia el oficialismo y también hacia la oposición, porque los concejales opositores tampoco reclaman de que haya un protocolo de emergencia, un protocolo de inundación. Entonces, al no haber un protocolo, los responsables están siendo los bomberos, un jefe de cuartel de bomberos que hace lo que puede, que rescata con la experiencia que tiene desde hace muchos años, pero si llega a haber muertes, y acá hago referencia a un dicho inglés que dice que habiendo la suficiente cantidad de personas involucradas, la culpa nunca va a ser bien atribuida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando haya muerte, no sabemos si echarle la culpa a los bomberos, al poder político, a los vecinos, porque no hay un protocolo. Y esto es lo que le conviene al poder político, que la duda sea grande, que los involucrados sean muchos y que no lo hagan cargo de si hay muertes en la ciudad de Luján. Ese es el problema que tenemos, falta de gestión, falta de responsabilidad, falta de imaginación y falta de lógica en esto de medir un río a partir de que llegó a un nivel que ya no está, una compuerta que no existe y ahora tenemos 1,80 m más hacia abajo el río. Entonces, tiene que haber una autocrítica por parte de todos, pero esto también tiene que ver con la ausencia del Estado provincial y del Estado nacional que siguen dando habilitaciones a estos barrios cerrados que se desarrollan en la zona del Tigre, que es la zona de los humedales. Y nosotros tenemos un problema con eso, porque se sigue construyendo sobre los humedales del río Luján. Compran campos por chirolas y lo venden a millones de dólares. Y te digo más, y ustedes lo pueden averiguar ahí en La Plata. Está el canal Santa María, que es la salida del río Luján hacia el Paraná. Hay una inversión de 600 millones de dólares que hace la provincia de Buenos Aires para agarrar y rectificar ese canal, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es por ahí donde se mete el río Paraná hacia adentro cuando el Paraná está alto. Claro. ¿Cuál es el beneficio? Se pone a pensar uno, en que toda la tierra que salen de ahí la van a usar para rellenar el barrio o el emprendimiento privado Bahías del Paraná, que es de un particular. Es decir, 600 millones de dólares vamos a pagar los bonaerenses para un emprendimiento de un rectificado de un canal que no sirve para nada, pero le vamos a rellenar con esos 600 millones de dólares con tierra todo ese emprendimiento, que ahora no vale nada, pero esas tierras con 5 o 6 metros de altura empiezan a costar millones y millones y millones de dólares para beneficiar a un particular, y esto es lo que no se entiende. Por eso la responsabilidad es a nivel ciudad, a nivel provincia y a nivel nación. Y los inundados siguen sufriendo lo mismo de siempre. Sale más barato agarrar un tractor y sacarle a los inundados y darle 5, 10, 20 colchones y listo. Si llueve pasa y pasa, pero si no llueve no hacemos obras de infraestructura y lo vamos a terminar pagando con vidas, porque si tenemos una tormenta como la que hubo en La Plata, y no nos tenemos que imaginar de si llega a venir una tormenta, ya hubo, ¿cuántos fueron? 90 muertos que tuvieron ustedes ahí, por menos lo que alcanzaron a contar. Sí, ¿cuántos? 83 y contando, porque pueden aparecer todavía.
según Muy dijo. bien, entonces, cerca de 90 muertos u 80 muertos. Podemos tener exactamente lo mismo acá en Luján, o lo podemos tener en el río Matanza, o lo podemos tener en el río Reconquista, que son ríos que son próximos a esta zona. Entonces falta responsabilidad por parte del sector político, y como periodistas no tenemos más que comentarlo, denunciarlo, publicarlo y después decir, vieron, teníamos razón, y no queremos llegar a eso. Ahora, Osvaldo, vos hace mucho tiempo ya venís denunciando la falta de accionar político y la falta de respuesta, por lo menos de que salga a dar explicaciones. Y vos sabés que recién con la introducción que dijiste me va cerrando un poco, porque la oposición está callada, no hace nada, pero claro, después me pongo a pensar, si antes eran la misma fuerza política, los que ahora son oposición. Si el intendente... Claro, lo que pasa es que, a ver, Gustavo Miano, que es mi compañero de trabajo, tiene un dicho que cada tanto lo reza por la radio, que dice que en Luján los políticos de día se pelean y de noche salen a robar juntos por los caminos. Claro. Yo le prometí a él, y él se enoja conmigo, le digo, yo te prometo que en la lápida te voy a hacer escribir esa frase, pero la chanza que nos hacemos acá mientras trabajamos, pero es real. ¿Por qué? Nosotros hemos denunciado que con el tema de las excepciones al plan regulador, que han levantado la mano por unanimidad, es decir, todos los sectores políticos representados en el Consejo Deliberante han levantado la mano para dar excepciones al plan regulador, excepciones que representan habilitaciones para los barrios cerrados que se desarrollan acá en Luján. Y hemos denunciado que en la trastienda de una farmacia, de ahora un ex concejal, se habrían pagado entre 200 y 400 mil dólares de coima. A mí no me mandaron ni una carta o documento, ni me hicieron un pedido de derecho a réplica, ni nos hicieron un juicio por lo que nosotros decíamos. ¿Cómo se pagó? ¿Cómo se repartieron la plata? ¿Dónde se pagó y por qué? Es más, durante el tratamiento de estas excepciones desaparecía el expediente, no se lo podía encontrar, y misteriosamente nosotros lo pudimos encontrar en el costado de una puerta en el Consejo Deliberante, el expediente que faltaba de esas excepciones. Pero a la vez también nosotros anunciamos de que se iba a aprobar. Resulta ser que por militancia política de los barrios, de los sectores de izquierda, reclamaban por barrios populares mientras se discutían estas excepciones, y lo único que se aprobó por unanimidad fue una excepción al desarrollo de un barrio cerrado que estaba emprendido por la empresa Eilico de la zona de Pilar. Si googlean la empresa Eilico van a ver las relaciones empresariales que tienen. Muy bien. Lo único que se aprobó por unanimidad del Consejo Deliberante fue esa excepción, y nosotros denunciábamos que era a través de una coima. Muy bien. Eso se aprobó. Y a los 3 días en que nosotros salimos con nuestro informe periodístico, el intendente lo vetó. La pregunta es, ¿por qué no explicó la razón de por qué lo vetó, y por qué los concejales del oficialismo y de la oposición no reclamaban por ese veto, pero tampoco reclamaban por nuestro informe? Es decir, queda todo tras bambalinas, se hace entre gallos y medianoche, y se suspendió tantas veces esa sesión que se terminó haciendo una sesión especial un domingo 8 de diciembre, antes de que entreguen el mandato el 10 de diciembre, el 8 de diciembre, en un domingo feriado por el Día de la Virgen. Es decir, se reúnen por cualquier cosa cuando hay negocios de por medio, y son todos por igual, oficialismo y oposición, los peronistas, los radicales, los del PRO, los del Frente Renovador, porque todos agarraron y votaban esa excepción. La pregunta es, ¿por qué hay tal nivel de corrupción que está denunciado públicamente y no acciona la justicia? Porque que haya ladrones es una cosa, pero que no actúen de oficio los fiscales con las informaciones que nosotros estamos dando, realmente a mí me llama mucho la atención. Entonces, no es solamente los políticos los que se ponen de acuerdo para robar, sino que también tienen la connivencia de parte del sector judicial, que también deberá hacer alguna autocrítica, porque si no hay nadie preso, realmente yo sospecho más de los jueces y de los fiscales que de los propios ladrones. Sí, me quedé pensando todo esto que vos decías, y esto de no tomar medidas, que quede de última a la deriva el compromiso para ver, la van a terminar pagando los bomberos, pero estoy recordando que en Santa Fe le costó la gestión a Reutemann, y que acá en La Plata al intendente le costó la elección también, es decir, no es gratis. Lo lamentable es que esperen que pase algo. Ahora, acá lo que pesó fue un informe de la Universidad de La Plata,
que les advirtió con tiempo, así como están las cosas, en algún momento va a pasar. ¿Ustedes no pudieron conseguir algún informe que no sea del gobierno, pero que los habilite como para ir a la justicia y decir, bueno, esto es una realidad, es cuestión de tiempo? No sé si en la Universidad de Luján o pedirlo a la Universidad de La Plata. Mira, la Universidad de Luján se especializa, entre otras carreras, en ingeniería de alimentos, pero relacionado con este tema, en ingeniería agronómica. Claro. O sea, los ingenieros agrónomos tienen que ver con el campo un poco, ¿no? Tienen que y lo saber. que estamos hablando del tema de los canales clandestinos están relacionados con la producción de campo y con los ingenieros agrónomos y con la universidad, ¿no es cierto? Bueno, la universidad parece que no es de Luján. La universidad parece que es un ente que trabaja por sí solo, que hace por sí solo y no está integrada a la ciudad, te lo digo literalmente. La Universidad de Luján parece que pertenece a otro sector y no a esta ciudad, porque podrían aportar estudios sobre la problemática de las empresas contaminantes, estudios sobre el comportamiento del río, estudios sobre lo que tiene que ver con la parte hídrica de los canales clandestinos. La Universidad de Luján podría estar advirtiendo de todas estas cosas, pero lo que pasa es que en el Consejo Deliberante también hay profesores que son de la universidad. Claro. No sé si me entendés. Claro, entonces, están de los dos lados del mostrador. Nosotros, y poniéndote lo que es el nivel de corrupción. Vamos a la parte de salud. El tesorero del Consejo Escolar de la ciudad de Luján, el señor José María Piquín, es el dueño de una empresa, una droguería, que provee de medicamentos al hospital. Resulta que los contadores son el Ricardo Curone y Carlos Gaulan, son los contadores de esta empresa, que a su vez casualmente son el secretario de salud y el director administrativo del hospital. Es decir, que los mismos que de un lado del mostrador hacen el pedido de los medicamentos, del otro lado del mostrador son los que los facturan para la empresa La Trinidad. Y yo hice una cámara oculta donde el señor José María Piquín termina admitiendo y termina confesando que es todo cierto lo que digo. Ni del oficialismo, ni de la oposición, ni los fiscales intervinieron en ese caso. Menos voy a pensar que si por esto de los medicamentos hay involucrado cerca de 700 millones de pesos al año, menos voy a pensar de que van a hacer algo por el río Luján cuando son 20, 50, 60, 200 tipos corridos del río evacuados a alguna salita de una sociedad de fomento, porque no tienen peso político, porque son inundados, porque algunos son usurpadores de los terrenos que están ahí al costado del río. Si no se preocupan por esa gente que no tiene nada, menos lo van a hacer el sector político y judicial sobre cuando hay involucrados 700 millones de pesos. Luján está condenado por la dirigencia política. Abrir la puerta del Consejo Deliberante y salvo 2 o 3 caras que son nuevas, el resto vienen peleándose en el Consejo Deliberante de hace más de 30 años. Entonces los pases de facturas son, y vos en el año tal hiciste tal cosa, y en los 70 hiciste tal otra, vos eras montonero, vos eras colaboracionista de la dictadura militar, y vos metiste preso a nuestra gente, y están los desaparecidos. Entonces las peleas son eternas, no terminan más por estas pavadas que tendrían que haber quedado en la historia y para las discusiones de café de ellos. La gestión municipal es mucho más importante, es distinta, y hay 120.000 habitantes que están esperando soluciones y siguen con estas discusiones de hace 30, 40 años, cuando deberían estar mirando para adelante como en un viaje en auto, que tenés un parabrisas enorme, y dejar en el espejo retrovisor lo que fue el pasado de ellos, porque si no la ciudad no avanza. Y nosotros pagamos, primero, no sé ustedes, pero nosotros pagamos las tasas de salubridad en el medidor de la luz, de seguridad en el medidor de la luz, de la tasa de escolaridad en el medidor de la luz. Entonces, son millones de pesos que deberían estar repartidos entre la gente de Luján en servicios o en beneficios, y la plata no se sabe dónde está. Hay 20 millones de pesos que deberían estar en un banco de prótesis para la gente que se interviene en el hospital. Cada vez que alguien que necesita una cadera, una rodilla, algo, no sé, o alguna prótesis de algo, la plata no está. Y entonces, si lo pagamos con el medidor de la luz todos los meses, los lujanenses, entonces llega un punto de que cuando tenés un intendente que hace 7 años que no hace una conferencia de prensa, que pide licencia en el mes de febrero para operarse de la columna por una supuesta dolencia, lo descubrimos en el puerto de Buenos Aires subiéndose un barco en un viaje en el Caribe, corriendo por la eslora del barco, y no era que tenía que irse y que el Consejo Deliberante, oficialismo y oposición, le dio permiso para una operación de columna, y resulta que el tipo está en el Caribe con su marido, Federico Bafa, el secretario del Consejo Deliberante, disfrutando de las bondades de un crucero.
Nosotros tenemos un intendente que cobra 370.000 pesos por mes y no está, no existe, no da explicaciones. Realmente la ciudad está desvencijada, pero por parte del sector político, no por desastres climatológicos. Muy claro, Osvaldo. Te agradezco mucho que hayas participado del programa. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran enterarse de algo de Luján, cuenten lo que pasa en La Plata y más o menos lo mismo pasa por esta zona. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para vos. Ahí teníamos a Osvaldo de Radioactiva.